Iglesia, buenos días. Vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Romanos capítulo 8. Muy bien. Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar en el versículo. ¿Qué versículo? Muy bien. Están pilos todos. Gracias a Dios. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de los versículos 12 al 17. Vamos a ponernos de pie y lo vamos a leer todos al unísono y posterior vamos a orar. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. A la cuenta de 3, 2, 3. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más por permitirnos abrir tu palabra, estudiarla, escudriñarla, memorizarla, meditarla, Señor. Gracias te damos por este libro espectacular de Romanos, Señor, que nos has dejado para nuestra edificación, para entender la doctrina de la salvación, para poder batallar mejor contra el pecado, que ha sido el tema, Señor, que nos has hablado en estos últimos domingos. Señor, te ruego tu bendita guía, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu, Dios. Úsame, Señor, como cantábamos también, Señor, ya me llamas por mi nombre, Señor. Y aquí estoy, como dice también este himno, para ser usado por ti, para anunciar el Evangelio de la cruz. Y también te pido, Señor, para que tengas atento, Señor, a tus hijos, Señor, en esta mañana, a tu palabra, Dios, entendido, Señor, de la palabra, Señor. Que les des y nos des a todos más y más sed, Señor, de ti, Señor, de conocerte. Te ruego, Señor, que nos consueles, nos exhortes, nos animes, Señor, a través de estos pasajes, Señor, que vamos a estudiar en esta mañana. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores no somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahora quiero que pongamos cuidado, hermanos, que la primera palabra o las primeras dos palabras que tienen este versículo son así que. ¿Qué quiere decir así que? Vamos a hablar de una conclusión, ¿cierto? Por lo tanto, de tal manera, vamos a concluir, después de haber hablado, después de haber estudiado lo anterior, vamos a llegar a una conclusión, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión que usted podría llegar de lo que hemos estudiado hasta el momento, hermanos? De lo que el Señor ha venido hablándonos durante los últimos domingos, desde que empezamos en el capítulo 6, el tema de la santificación. ¿Qué concluye? ¿Qué puede traer de beneficioso a su vida? ¿Qué le ha traído a su vida estas enseñanzas? Amén. Gracias, Nati. Vamos a repasar solamente unos primeros versículos del capítulo 8. Y miren cómo inicia el capítulo 8, lo veíamos hace 8 días. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la mejor noticia que nos pueden dar en esta vida, hermanos, en este lado de la eternidad.
Mejor que cualquier otra cosa que usted pueda pensar. Esté contento, estemos contentos, alegres, satisfechos, gozosos de que los que estamos en Cristo Jesús, usted y yo, si hemos creído verdaderamente y genuinamente en el sacrificio de Jesús, no hay condenación para nosotros, hermanos. La ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Hemos sido librados de la ira de Dios. Y todo en virtud de nuestro Señor Jesús. Si seguimos leyendo en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí introduce la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Fue esa ley la que nos libró del pecado y de la muerte, por eso no tenemos condenación. Pero esto ya lo estudiamos, así que paso rápido, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es posible que usted y yo podamos decir, y todos aquellos hermanos, los que alrededor del mundo a esta hora están alabando a Dios y creen de corazón en Jesús, todos pueden decir a una sola que no son condenados? ¿En virtud de qué? ¿Cómo lo hizo Dios? Porque envió a su Hijo, ¿cierto? En semejanza de carne, para dar en la carne muerte a esa ley y librarnos del pecado y de la muerte. Versículo 4, un versículo supremamente importante. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Alguna vez hablábamos en la escuela dominical de la ley y de que es perpetua. La Biblia dice que nosotros en Jesús ya cumplimos esa ley perpetua que Dios había establecido. Todas las demandas de Dios, santas, justas, perfectas, que rigen su carácter, ya fueron cumplidas en Cristo Jesús y también fueron cumplidas en nosotros al creer en Jesús. Eso es lo que hace que nosotros, hermanos, hayamos sido librados del pecado y de la muerte y que podamos gritar con un grito de victoria, levantar una bandera blanca que diga: no soy condenado, soy salvo. Ahora, esto es una gran verdad y por eso Pablo en el versículo 12 dice: así que, después de haber visto esto, hermanos, ¿qué concluimos? Hermanos, hablando de el pueblo, el público al que se dirige, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores en el original habla de estamos realmente endeudados. Estamos realmente endeudados. Ahora la palabra en Romanos capítulo 14 dice: no debáis nada a nadie, pagar al César lo que es de César, ¿cierto? Dar a Dios lo que es de Dios, no debáis nada a nadie, solo el amarnos unos a otros, ¿cierto? Al parecer los hermanos en ese tiempo estaban o vivían endeudados, pero pues eso no pasa hoy en día, nosotros no tenemos deudas, ¿no? Pero dice la palabra aquí que nosotros somos deudores, hermanos. Somos deudores, pero no para la carne. No para la carne. Y esto habla de una deuda moral para con nuestro Dios. Una deuda de agradecimiento, una deuda de alabanza, una deuda de obediencia a nuestro Dios. Y quiero hacerles una pregunta: ¿se ve usted en deuda con Dios en esta mañana? ¿Se ve en deuda con el Señor? Piense, y quiero que nos tomemos unos segundos para pensar en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cree que está en deuda con el Señor? Cristo, hermanos, pagó nuestra deuda. Y ahora Dios no quiere que nosotros le paguemos la salvación. Ni mucho menos está hablando de que le paguemos con recursos económicos, ¿cierto? No me van a venir aquí a salir con Malaquías capítulo 3, me habéis robado, ¿cierto? De vuestros de los diezmos y ofrendas que me habéis robado, ¿no? Ya eso lo vimos incluso en el discipulado. Hermanos, nosotros tenemos una deuda moral con Dios. En el capítulo, primera de Pedro, capítulo 1,
1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Nos va a hablar del precio que pagó nuestro Dios en Jesucristo por salvarnos. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregunta, ¿cuánto costó, cuánto vale la sangre de Cristo, hermanos? Dice la Biblia, no fue con oro o plata. Cualquiera puede conseguir oro o plata, pero eso no es suficiente y no se compara con el precio tan alto de la sangre de un cordero sin mancha y sin pecado. Otra manera que lo podemos ver aquí es cómo podemos pagarle a Dios una salvación tan grande, hermanos, que nos ha dado, que tiene tantas cosas que hemos estado aprendiendo, que implican tantas cosas, que implicó la humillación de Cristo, que implicó el morir, que implicó el ser humillado, el ser latigado. Pero no solo veamos la escena del crimen, sino Dios santo y perfecto tener que humanarse para acercar a su creación a Él y tener que ser humillado por su misma creación. Hermanos, es un gran precio. Por eso la Biblia dice que nosotros nos debemos a Él. Hoy usted y yo gozamos de la salvación no porque sí, porque hubo un gran precio que fue pagado. Y nos debemos a Dios, tenemos esa deuda moral con nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 4, aquí hay más adelantico. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 2 y 3. Dice, para no vivir el tiempo que resta de la carne. Pregunta, ¿cómo queremos vivir el resto de tiempo que nos queda en la carne, hermanos? ¿Cómo queremos gastar el tiempo que nos queda de vida? No sabemos cuánto tiempo Dios nos dé, pero dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, ¿cierto? Sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Eso habla de un propósito de vivir para Dios, de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. No sé si usted ya se ha hecho ese propósito, pero lo invito y animémonos a hacer ese propósito en nuestra vida. ¿Cuánto nos queda de años de vida? No lo sabemos, pero vamos a gastarlo no en conforme a las concupiscencias, no nos debemos más a la carne, no como si tuviéramos deuda a la carne, sino haciendo la voluntad de Dios. Versículo 3 me encanta, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya fue suficiente. Ya no... Suficiente habla del tiempo que pasó, pero también de que ya no nos debemos a la carne, ya no nos debemos a ese tipo de cosas. La carne no nos produjo nada bueno en nuestra vida. Pregúntese usted, ¿qué cosa buena le trajo la carne? ¿Qué cosa buena le trajo la desobediencia de Dios? Vivir alejado de Dios, vivir en sus concupiscencias y guiado por lo que su carne le dictaba, Satanás lo mandaba y este mundo le imponía. ¿Qué trajo de bueno? Romanos capítulo 6, versículo 21, que ya lo hemos estado leyendo, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, todo lo que hacíamos en la carne lo único que trae, ¿saben qué? Vergüenza. Vergüenza. No conozco al primero que se sienta orgulloso de lo que hizo en su carne, ni el mismo Pablo. Todo lo que gané, fariseo de fariseos, todo lo que tenía lo tengo porque por basura, por amor a Cristo. Así que hermanos, si lo que la carne produjo en nuestra vida, que la carne nos tenía a nosotros condenados. O sea, pensemos, la carne nos tenía a nosotros condenados, la carne no produjo nada bueno en nosotros, solo vergüenza. ¿Por qué nos tenemos que deber a la carne entonces? ¿Por qué tenemos que obedecerle a la carne? La Biblia lo dice, ¿no? No sirváis más a la carne, lo hemos estudiado en Romanos. Considerados muertos al pecado. Dice, no presentéis vuestros cuerpos, las extremidades de su cuerpo, ya más para la iniquidad, para el pecado, para lo malo. Antes bien presentáis vuestro cuerpo como instrumentos de justicia para Dios. No obedezcáis a las concupiscencias.
Entonces Dios nos deja claro, hermanos, en este versículo, que nosotros no nos debemos más a la carne, porque un alto precio pagó Dios por salvarnos, por no tener condenación, y por otro lado, ¿para qué debernos a algo que nos tenía condenados y que solo producía vergüenza? ¿Por qué más bien no nos debemos a quien pagó nuestra gran deuda y libró nuestra alma de la condenación? ¿No les parece mejor? A todos nos parece mejor. Versículo 13 dice, porque si vivís, está hablando de estar viviendo su vida presente. Porque si vivís conforme, según a la carne, moriréis. Como creyentes podemos tal vez todavía seguir viviendo conforme a nuestra carne y conforme a nuestras concupiscencias, y eso no es un secreto aquí para nadie. No practicamos el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero no es un secreto, hermanos, que nosotros podamos todavía rendir áreas de nuestra vida a las concupiscencias, ¿sí? A lo que el mundo nos dice, a lo que el mundo nos quiere moldear. En Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice no os conforméis a este siglo, está hablando de no se deje moldear, así como cuando uno hace no sé si han hecho galletas o un helado o algo así, que hay un molde y ahí se coloca el ingrediente y después queda de esa manera. Eso es lo que está diciendo, no os conforméis, no nos dejéis amoldar, porque es una realidad que vivimos todos, hermanos. Ahora, esto que estoy hablando ya lo hemos estado viniendo hablando durante varios domingos, ¿sí? Por eso también inicia diciendo qué conclusión hemos obtenido, qué cambios hemos hecho, qué decisiones hemos tomado en nuestra vida, cómo Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva de la vida, nuestra vida como cristianos, después de pasar tantos domingos a hablar de la lucha contra el pecado, hermanos, la lucha contra la carne, el presentarnos como santos, el consagrarnos a Dios. Espero que esté siendo estas enseñanzas de bendición para su vida como lo ha sido para mí. Pero dice, si vivís conforme a la carne, moriréis, hermanos. Esto habla, lo que yo veo según el contexto, está hablando de esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, de un creyente, ¿sí? Lógicamente el que está sin Jesús y muere en sus pecados, muere eternamente. Pero aquí el tipo de muerte que está hablando más de una separación, hermanos, que nosotros podemos atravesar cuando pecamos. Una separación, una ruptura en la comunión con Dios, ¿cierto? A causa de ese pecado, a causa de obedecer a las concupiscencias. La palabra morir aquí, en el original, son dos palabras que indican estás a punto de morir o estás a punto de sufrir muerte. Si vives conforme a la carne, estás a punto de sufrir muerte y de ser un moribundo espiritual. Un moribundo espiritual. Pregunta, hermanos, ¿cómo está su comunión hoy con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión hoy con Dios, hermanos, que venimos a la iglesia? ¿Seguimos sirviendo a la carne? ¿Sigues obedeciendo a las concupiscencias? ¿Sigues presentando a los miembros de tu cuerpo como instrumentos de iniquidad? Bueno, les tengo una mala noticia. Este verso dice que si es así, si seguimos viviendo de esa manera, estamos muertos. Usted puede estar respirando, teniendo salud, teniendo hasta dinero, pero está muerto. Está separado de Dios. Así que, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estamos hoy? Si no conoces a Jesús, creo que aquí todos los que estamos conocemos a Cristo, ¿no? Pero el que no conoce a Cristo, arrepiéntase y vaya y crea en Jesús. Y los que estamos en Cristo, vamos, arrepintámonos, vamos al trono de la gracia a alcanzar socorro, misericordia, para que nos perdone, para que nos restaure y retomemos nuestra relación con nuestro Creador y nuestro Salvador. No hay cosa más triste. Yo no sé, pensaba haciendo esta enseñanza, no sé qué es más miserable, si vivir sin Cristo o vivir con Cristo, pero vivir bajo la carne, según las concupiscencias. Es decir, vivir sin el gozo de Dios, sin la paz de Dios, sin las bendiciones de Dios y en disciplina. No sé qué
No sé qué es más miserable, como dice Pablo, ¿no? Miserable de mí. Si somos creyentes, hermanos, el Señor nos promete gozo, paz, bendiciones. Pero si obedecemos a nuestras concupiscencias y andamos en pecado, eso se va a ir. ¿Sí? Eso se va a ir de nuestra vida. Y no sé qué es de la vida de un creyente si no tiene la paz de Dios, si no tiene el gozo de Dios ni las bendiciones de Dios. Continuamos leyendo en este versículo 13. Vamos las buenas noticias. Esas eran las malas. Las buenas es pero, ¿cierto? Más, empieza a hacer un contraste, ¿cierto? Tal vez usted llega hoy diciendo, sí, la verdad estoy mal con Dios, no le he obedecido, me he dejado guiar por las concupiscencias, no experimento su paz y su gozo. Las buenas noticias vienen en la segunda parte de este versículo. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está hablando de vivir, experimentar la paz de Dios, el gozo de Dios, las bendiciones de Dios. Porque eso es lo más hermoso que uno puede experimentar en su vida. En medio de su debilidad y en medio de su flaqueza, obedecer a Dios, obedecer a su Santo Espíritu, hacer las cosas bien y recibir de Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Eso es interesante, sobrepasa todo entendimiento. Usted puede estar en paz y no sabe por qué. O bueno, debe saber por qué. Porque Dios da la paz. Pero eso solo se experimenta en el creyente que busca la santificación. O si no, va a andar como un moribundo espiritual. Como veíamos ahorita, como un moribundo espiritual. Así que sí hay esperanza. Dice, sí por el Espíritu. Y esto es lo más especial, hermanos. Porque el proceso de santificación, el proceso de vivir conforme al Espíritu, de hacer las cosas bien delante de Dios, no es conforme a nuestras fuerzas. O si no, flaquearíamos. ¿Es por quién? Por el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo hace una obra tan importante, hermanos, en nuestra vida. Siempre hablamos de Jesús, amén. Siempre hablamos del Padre, pero a veces no hablamos mucho del Espíritu. Como hay otras iglesias que se exceden hablando del Espíritu y lo tergiversan, ¿no? Pero el Espíritu Santo, hablamos con Duván de eventualmente hacer un estudio de neumatología. ¿Sí? Para entender más la labor y el trabajo tan grande que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero dice, sí por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso nos habla del poder que tiene el Espíritu Santo para darnos vida, para vivificar nuestro cuerpo. La salvación, hermanos, lo que es la salvación, la justificación, la adopción, la santificación, tienen cumplimientos parciales ahoritica. Una parte se cumplió y otra parte está por cumplirse, ¿sí? Por eso cuando habla incluso de llegaráis a ser salvos, no habla de que no sea salvo hoy, sino de la consumación de la salvación, como la santificación. Hoy somos santos, pero la Biblia también habla de una santificación final. Hoy somos redimidos, pero hay una redención final. Hoy somos adoptados, pero hay una adopción final. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Espíritu Santo hoy nos vivifica, así como nos vivificará mañana. ¿Cierto? Nos vivificará mañana. Efesios capítulo 5, versículo 18. Todo esto tomémoslo a manera, hermanos, de conclusión, de repaso, de refuerzo de lo que hemos estado estudiando, porque nunca va a sobrar hablar de la santificación y de la lucha contra el pecado. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa es la clave, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos es ser controlados, es ceder voluntariamente el control de mi vida al Espíritu Santo. Hay momentos en los que estamos rodeados de tentación y nosotros sabemos que podemos cederle al control del Espíritu Santo o sabemos que podemos dejar así y cederle el control a nuestra carne, ¿sí o no? En esos momentos de tentación, de prueba,
Ser controlados habla de, Señor, ¿sabes qué? No puedo, es difícil, pero lo entrego a ti, Señor. No voy a intentar hacer las cosas a mi manera. A veces luchamos contra el pecado de nuestra manera, ¿sí sabían? Y no a la manera de Dios. Entonces, en vez de decir, Señor, voy a orar, voy a leer la palabra, uno empieza a maquinarse sus propias estrategias para ceder y para evitar el pecado. Cuando la Biblia es clara, orar en todo tiempo, y ya eso vamos a hablar, y estar meditando en la palabra de Dios, que también lo vamos a hablar. Todo eso hace parte de la llenura del Espíritu Santo, de darle el control y darle el timón de nuestra vida a Dios, que nos guíe en todo. Hay diferentes maneras en que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos puede guiar a través de circunstancias, como lo hizo en el caso de Pablo, en Hechos capítulo 16, cuando quería ir a Macedonia, si no estoy mal, y el Espíritu Santo le dijo, no, aquí no todavía. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo nos guía a hacer su voluntad a través de las circunstancias, pero también utiliza a veces a personas, como utilizó a este profeta Agabo, también con Pablo, para decirle, no vayas, no hagas, el Espíritu Santo dice esto. ¿Sí lo recuerdan? Que lo estudiamos. Pero la mejor manera en que el Espíritu Santo guía nuestra vida, hermanos, es a través de su palabra. Es a través de su palabra, hermanos. Para poder luchar y ser victoriosos contra el pecado y la tentación, debemos permanecer en la palabra de Dios. O sea, no hay otra opción, hermanos. Si nosotros nos examinamos las veces que hemos caído y le hemos fallado a Dios, no hemos estado juiciosos con la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación proviene de la verdad que es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Como dice Pedro, hermanos, yo sé que ustedes ya saben esto, pero no me cansaré de repetírselo. Y no me lo cansaré de repetir a mí mismo tampoco. Así ya lo sepa. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more, ¿en qué? En abundancia. Morar habla de vivir, de que la Biblia sea la casa, que nuestro cuerpo sea la casa de la Biblia. ¿Sí? Que esté presente en mi vida en abundancia, no un poquito. No, sí, yo leí medio capítulo, leí un versículo, me sé un versículo. No, es abundante. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, vamos a gastar mucho tiempo y que la palabra abunde mucho en nuestro corazón, hermanos, que sea su hogar. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos capítulo 1, versículo 2. Entonces lo primero, hermanos, vamos a estudiar y vamos a que la palabra de verdad more en abundancia en nosotros, hermanos. Salmos capítulo 1, versículo 2. Estos pasajes los hemos tocado, como les digo, ya varias veces, por lo que esto es también casi que a manera de resumen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hoy la palabra meditación se ha tergiversado y la toman para adorar a demonios, porque detrás de todas las religiones y del hinduismo hay demonios. Pero la meditación es bíblica, hermanos. ¿Qué es meditar en la Biblia? Día y de noche. Que yo salgo de la casa y mientras voy a coger el Transmilenio estoy pensando en un versículo, memorizando un versículo. Que mientras estoy trabajando, de alguna otra manera me recuerdo a mí la palabra de Dios. Cuando estoy trabajando me tengo que recordar mucho que yo no trabajo para un hombre. Yo no quiero satisfacer a mi jefe ni a mi empresa, porque hay un Dios que me está viendo y a Él es el que tengo que rendir cuentas y satisfacer. Eso es lo que yo tengo que estar meditando en mi vida. Cuando antes de cenar o antes de comer,
recuerdo y medito en que Dios fue el que permitió que este arroz que me estoy comiendo, que ese grano de arroz lo brotara a la tierra y lo pueda tener yo en el plato hoy. Así con todos los alimentos. Y meditar quién me dio eso y por qué me lo dio, por su gracia y su amor. Eso es meditar en la Biblia, hermanos. Eso es tener presente a Dios en todo momento en nuestra mente. Es como yo recuerdo cuando, bueno, todavía no, pero espero no embarrarla. Cuando conocí a mi esposa y cuando estábamos saliendo, pensaba todo el tiempo en ella. Y pensaba en Nicole y qué estará haciendo y dónde irá y ya nos vamos a ver. Y ya han pasado 2 horas y no me ha escrito. Un poco intenso. ¿Con quién estará? No, mentiras. Pero miren que ¿qué piensa más usted? ¿Qué es lo que más piensa? A veces son las deudas, a veces son las preocupaciones, a veces es la enfermedad, a veces es la familia, a veces el trabajo, a veces el estudio. Tantas cosas por las que uno mantiene su mente, y ya ahorita vamos a hablar de eso, pero así como nos gastamos todo ese tiempo pensando en esas cosas, Dios quiere que la gastemos meditando y en nuestra mente escudriñando su palabra. Meditar en la Biblia, hermanos. Meditar es tan bello en la palabra de Dios. Salmos capítulo 119. Bueno, creo que voy a ir avanzando rápido porque ya va pasando el tiempo. Salmos 119, 11. Conocidísimo también. En mi corazón, ¿qué? He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es tan útil memorizar la palabra, hermanos. Porque cuando llega el momento de tentación, ¡pum!, se me viene el versículo a mi mente y empiezo a recitar ese versículo y a orarlo con devoción, con fuerza, con fervor. Y el Señor, como dice la Biblia, Él sabe librar a sus hijos de tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y finalmente, velad y oración, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Nunca me cansaré de decir, hermanos, oremos mucho, mucho. Cuando uno está tentado, a veces lo que uno menos quiere hacer es orar. Y uno lo que quiere hacer es satisfacer su carne, hacer su voluntad. Pero lo que debemos hacer es tener ese dominio propio, que tenemos el Espíritu Santo para hacerlo, y ponernos a orar. Ponernos a clamarle a Dios: Señor, estoy a punto de cometer pecado, Señor, ayúdame, no me abandones, no me dejes aquí solo, fortaléceme en tu espíritu, así como tu espíritu fortaleció a tu Hijo Jesús antes de la cruz. Dame esa fuerza que necesito en este momento. Y el Señor, como dice en Pedro, lástima que no tengo el versículo, sabe librar a sus hijos de tentación. Pero eso es ser controlado por el Espíritu Santo, eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. De esta manera, como dice el versículo 13 en Romanos, volviendo allí, el versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu, ya vemos que es la llenura del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne es una decisión diaria en la que yo todos los días entrego a muerte las acciones de mi carne. Eso es lo que quiere decir hacer morir. Todos los días, presente y activo, estoy entregando a muerte esas acciones, esos impulsos de mi carne. Colosenses capítulo 3. Versículo 5: haced pues morir lo terrenal. Y aquí vamos a ver cuál es la decisión que tenemos que tomar todos los días como cristianos. Tenemos que hacer morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y miren lo que dice: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
A veces uno dice, ay, pero la ira, el enojo, eso no importa. No, la Biblia dice todos los días debo hacer morir eso. La ira también, el enojo, las malas palabras. Versículo 9, no dejemos de mentir. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, el proceso de santificación, hermanos, el hacer morir a la carne, si bien es por el Espíritu, empieza por el Espíritu, como lo veíamos en el versículo 13, nosotros también debemos poner de nuestra parte, ¿sí? Eso no es solamente obra del Espíritu Santo, es también en la manera en que nosotros se lo permitamos y que propiciemos las cosas para ser guiados por Dios. O por el contrario, también podemos propiciar las cosas para seguir siendo guiados por nuestra carne y morir, como dice ahí la palabra. 4 cosas rápidamente, hermanos, que debemos dejar de hacer. Bueno, 2 cosas que debemos dejar de hacer y 2 cosas que debemos hacer para cooperar con ese proceso de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros. La primera es no proveer para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La verdad es que nosotros, hermanos, ¿qué es proveer? Nos dice, yo soy el proveedor de la casa. Suministro, ¿qué más? Alimentar, ¿cierto? El que alimenta, trae la comida al hogar. A veces nosotros alimentamos mucho la carne, hermanos. Uno dice, ay, ¿por qué otra vez caí? ¿Por qué otra vez sigo en pecado? ¿Por qué no puedo levantarme? Pues porque seguimos proveyendo, seguimos alimentando eso, seguimos dándole pie, seguimos propiciando la situación, las condiciones, los momentos para que caiga. Y después me pregunto por qué caigo. Entonces uno se contradice, ¿no? No hay que proveer para los deseos de la carne. Segunda de Pedro capítulo 1, no dejar la mente ociosa. Hablamos de 2 cosas que no hacer: no proveer para los deseos de la carne, no dejar la mente ociosa. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, y van a una serie de características en las cuales nosotros debemos estar pensando y meditando y obrando. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan, hermanos, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada en la fe, en las cosas de la fe, también como dice la palabra en Filipenses, si no estoy mal, capítulo 4, cuando dice en esto pensad. ¿Sí recuerdan? ¿Qué dice? En esto pensad, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De verdad la clave, hermanos, está en no tener la mente ociosa. Porque uno está tan lleno de Dios que no le da tiempo de estar pensando en el pecado y estar cediendo en su carne. Pensar, no mantener nuestra mente ociosa. 2 cosas, ¿cuáles son las 2 cosas que debemos dejar de hacer? Y dejar de tener nuestra mente ociosa. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Abstenernos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro 2:11, perdón. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Obviamente uno cuando estás frente a la tentación, ¿cuál es la respuesta natural de la carne? Ceder. Pero ¿qué nos dice la palabra?
Que nos abstengamos. No lo voy a hacer. Si sé que las redes sociales son para mí una debilidad, pues me voy a abstener. Si sé que la televisión, las series, lo que sea, es una tentación para mí, ¿qué voy a hacer? Me voy a abstener. David me dice, hey, amigo, ¿sí vio el desafío? Yo no veo el desafío porque no me gusta, porque para mí el 90% es piel y el 10% ropa. A mí eso no me trae nada edificante, yo me abstengo. Es chévere las competencias, bacano, pero yo me abstengo. Cada uno con sus luchas también, ¿no? Cada uno con sus luchas, abstenerse. Y la más importante, huir. Primera de Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. Huir. No nos creamos valientes. La Biblia dice, nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne, ¿qué? Es débil. Entonces usted quiere vencer el pecado, vivir para Dios, ser santo, pero no huye y se mantiene, no huye de lo que debería huir, pues. Cada uno de nosotros sabemos a qué le debemos huir. La pregunta es, ¿le estamos huyendo o seguimos y permanecemos en ello? Esos son los 4 puntos que quería comentarles, hermanos. Solo viviendo llenos del Espíritu Santo y cooperando con su guía, vamos a tener una vida verdadera. Ahí sí vamos a vivir, ahí sí vamos a estar en gozo, ahí vamos a estar en bendición, ahí vamos a estar en paz, como hijos de Dios. Versículo 14 y vamos avanzando. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si somos verdaderos hijos de Dios, su Santo Espíritu nos va a llevar a hacer morir la carne. Como lo veíamos ahorita, por el Espíritu hacéis ¿qué? Morir la carne. Eso es una evidencia de que somos hijos de Dios. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo nos guía y que por ende somos sus hijos. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado, espero que sí, que usted ya no esté luchando o que ya haya vencido algún pecado en su vida. Eso es una evidencia de que usted es guiado por el Espíritu Santo y que es su hijo. ¿Qué otras maneras podemos evidenciar? A veces quisiéramos que se evidenciara que somos verdaderos hijos de Dios, no sé, a través de una marca, algo en la frente, en el brazo, no sé. Y uno también pudiera decir, este sí es verdadero hijo de Dios porque mire, tiene la marca en la frente, ¿cierto? Como en Apocalipsis. Pero no hay ninguna marca externa. Lo único que hay, hermanos, la única evidencia que hay de que somos hijos de Dios, ¿cuál es? Es que somos guiados por el Espíritu Santo. Como dice ahí, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Ser guiados habla de ser conducidos, de ser arrastrados, de ser traídos a sí mismo. Bueno, hermanos, ¿cómo saber si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Bueno, ya vimos, como les decía ahorita, hemos vencido ciertos pecados, ¿cierto? Hemos vencido. ¿Qué otra manera podemos evidenciar que somos guiados por el Espíritu Santo? No sé si a ustedes les ha pasado que usted está leyendo la Biblia y de un momento a otro usted entiende un versículo y ¡pum! Como que se le prende el bombillo. ¿Sí les ha pasado? Y que es algo muy especial. A mí me ha pasado y a veces algo tan bonito y yo digo, Dios mío, me siento levitando. Me emociona mucho cuando descubro esas verdades por mi cuenta en la Biblia y yo le doy amor. Mira, si ves que dice este versículo, y a veces Nicole me dice como, pues sí, pues ahí ha estado siempre ese versículo. Y yo, no me entiendes, porque uno va con esa... Pero eso es una evidencia de que Dios lo está guiando, hermano y hermana. Dios le está revelando nuevas cosas, bueno, que en realidad es verdad, pues ya estaba ahí, ¿no? Pero como que uno lo entiende de otra manera y lo apropia para su vida. Y eso es una evidencia de la guía del Espíritu Santo. O por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes perdonan.
Perdonan a alguien que les ha hecho mucho daño, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en donde sea, y usted tiene la capacidad de perdonarlo. Y para el mundo es usted qué está haciendo y demás, ¿no? Pero usted dice, no, yo lo perdono porque viene de Dios, tengo el sentir y ya, voy y lo perdono, hermano, sí, y nos reconciliamos. ¿Le ha pasado? Eso es una evidencia de que Dios lo está guiando y es una evidencia que es un hijo de Dios. Perdonar a alguien o ayudar a alguien, por ejemplo, también, a un hermano en necesidad, un hermano en enfermedad, como el buen samaritano. ¿Recuerdan? El buen samaritano, ¿qué hizo? Vio a este hombre que había caído ante esos ladrones, hizo muchas cosas. Lo tomó, lo puso en su cabalgadura, le limpió sus heridas, le echó vino, le echó aceite, lo cuidó, le pagó a un mesonero para que valga la redundancia. No sé si usted ha experimentado eso en su vida, que usted dice, yo quiero ayudar a esta persona y lo he hecho y lo he ayudado. Eso es una obra del Espíritu Santo, hermanos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo lo ha guiado. Eso es tan solo algunos ejemplos, ¿no? Tan solo algunos ejemplos. El amor, ¿no? El amor es una evidencia de que somos de Dios, como lo veíamos también en la escuela dominical. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? No ha conocido ni ha nacido tampoco, porque Dios es amor. Muy bien, estas son algunas señales de que eres un verdadero hijo de Dios. Esas buenas obras que habla Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿cierto? Por gracias a los salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por nosotros que nace gloria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra. Esas son las buenas obras que Dios ha preparado y el Espíritu Santo se encarga de guiarnos a hacerlas. Ahora, antes de pasar al siguiente versículo, quiero mencionar algo importante y es la palabra hijos. ¿Sí? La palabra hijos, hay dos palabras en el original, en el Nuevo Testamento, que hacen referencia a un hijo. La primera es tecnon, y se utiliza en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra tecnon es un niño, un hijo niño, ¿sí? Y está enfatizando su condición de engendrado, su condición de nacimiento. Esa es la primera palabra, ¿sí? Esa es la primera palabra. Y la otra palabra que utiliza, que es la que está en este versículo 13, es huios, y hace referencia a un hijo adulto. Hace referencia a un hijo adulto y enfatiza en la conducta que da evidencia de la dignidad de su relación con Dios y su semejanza con su carácter, ¿sí? Su semejanza, quiero que lo tengan presente porque ahorita vamos a tocar un poquitico más de ese tema. Entonces hay esas dos palabras en el original. Ahora, la palabra que se utiliza acá, que somos hijos de Dios, no está hablando de que nosotros somos hijos de Dios o sea, no somos hijos de Dios porque hacemos cosas buenas. No, nosotros somos hijos de Dios porque creímos en Jesús, ¿sí? La palabra que utiliza aquí en el versículo 13 de hijos es hijo adulto. Es decir, si soy guiado por el Espíritu Santo, soy un hijo maduro, soy un hijo que me identifico como de verdad hijo de Dios. ¿Sí, más o menos? Claro, hermanos, aquí en este versículo no está hablando de que nosotros seamos hijos por hacer cosas buenas. Ya somos hijos, solo que debemos reflejar esa nueva relación, esa identidad que tenemos como hijos de Dios al ser guiados por su Santo Espíritu. Versículo 15, para seguir avanzando. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, el verso anterior hablábamos de hijos, ¿cierto? Que es huios. Aquí la palabra nos dice que Dios no nos dio un espíritu de esclavitud, sino uno de ¿qué? De adopción. Y la palabra adopción aquí es huiotseisa. ¿Qué quiere decir? Es el proceso terminado y pasado por medio del cual fuimos constituidos o colocados legalmente como hijos de Dios con todos sus beneficios.
Pensémoslo de la siguiente manera, cuando nace un bebé y no ha sido registrado todavía, ¿quiere decir que no ha nacido? Ya nació, pero no se ha registrado, ¿cierto? Dios hace esas dos operaciones en nuestra vida, hermano. Nos engendra, pero también hace un acto legal donde dice: usted es mi hijo. Eso quiere decir adopción. Si me siguen, hermanos, usted es mi hijo. Y como usted es mi hijo, compórtese también como mi hijo, porque lo es legalmente. Nació y también lo es legalmente. ¿Sí? Son dos eventos que hacen referencia a lo mismo. La adopción, hermanos. Y la adopción es algo muy especial. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo inmerecido. Es algo inmerecido, porque se nos está dando una condición que no nos pertenece de manera natural. A nosotros no nos pertenece. Cuando uno adopta, es igual, ¿no? Cuando se adopta en el mundo. Yo tengo el deseo de adoptar. Y si llego a adoptar en algún momento, pues le estoy dando ese privilegio de ser hijo mío, aun cuando digamos que por naturaleza no lo merecía. De la misma manera, nuestro Dios nos dio una condición que no merecíamos, hermanos, que no era natural para nosotros, el de ser adoptados. Por otro lado, esto genera o debe generar una conciencia de nuestra posición delante de Dios, ya como hijos y no como esclavos. No como esclavos. Por eso dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de esclavitud. Dios no nos dio un espíritu de esclavitud. Así que nosotros ya no nos debemos considerar esclavos, sino nos debemos considerar hijos. Hijos de Dios. Antes éramos esclavos. Y el que está sin Cristo es esclavo. Y dice aquí la palabra, ¿esclavo de qué? No dice el pecado. Del temor. Ahí lo dice, ¿no? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿qué? En temor. La esclavitud genera temor. El mundo está en temor y es esclavo del temor. Es esclavo del temor. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta es una característica del incrédulo: vive esclavo del temor, vive temiéndole a la muerte. Uno habla en el mundo de la muerte: ay, no me hable de muerte. ¿Para qué vamos a hablar de muerte? No les gusta hablar de la muerte. Pero nosotros, ¿qué? ¿A usted le gusta hablar de la muerte? ¿Qué opina usted de la muerte? ¿Es esclavo del temor de la muerte? La Biblia en Eclesiastés capítulo 7 versículo 2 dice: mejor es casa de luto que casa de banquete. Porque hace al hombre meditar de su destino, ¿sí? Y lo lleva a su corazón. Cuando hay banquete, cuando hay fiesta, no pasa nada, pero cuando hay luto, cuando vemos ese ataúd, cuando vemos el arreglo de las flores encima, ahí es cuando uno cae en cuenta y dice: Dios mío, ¿cuál es mi fin? ¿En qué voy a terminar? Pero como creyentes, yo no le tengo miedo a morir. De pronto a la manera, porque pues eso sí, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero yo no tengo miedo de morir. ¿Por qué? Porque me espera lo mejor. Mi Señor me está esperando con los brazos abiertos y por fin voy a conocer la morada que dice en su palabra que fue a preparar para mí y para ustedes también, los que hemos creído en Él. Los que hemos creído en Él. Pero el mundo no, el mundo le tiene miedo a la muerte. Y viven esclavos de eso. Esclavos de ese temor que produce la muerte. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Cuando uno está predicando en velorios, y a veces a la gente le impresiona ver la tranquilidad a veces con la que uno enseña.
porque está hablando de la muerte, se está refiriendo a la muerte. Y uno como que todo tranquilo. Me acuerdo del velorio de la hermana Inés. Obviamente da tristeza, ya no está con nosotros, se extraña mucho. Pero ella está viva. Ella está viva. Y ella estaba cantando de alegría al ver que se le estaba predicando a su familia ese día de su velorio. Había gozo porque se le estaba predicando, pero a un incrédulo está esclavo todo el tiempo de la muerte. ¿Y de qué va a pasar? ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Tiene temor de la muerte y también tiene temor de Dios, porque dentro de sí sabe que hay un Dios, así no lo quiera reconocer, y quién sabe qué va a pasar de mí después. No hay seguridad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Claro, el que está en temor tiene miedo de su castigo, pero nosotros estamos perfeccionados en el amor de Dios y no hay temor. No hay temor de la muerte, mucho menos esclavitud del temor. Muy bien, no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez, como lo estábamos antes, esclavos del temor, ¿cierto? Sino que haber recibido espíritu de adopción, inmerecido, como veíamos, inmerecido, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre. La verdad, yo quedé asombrado de la profundidad que tiene esto, hermanos, el que nosotros podamos clamar Abba Padre. Abba Padre era la manera, es la palabra en arameo papá o padre o papito, y era la manera en que nuestro Señor Jesús se comunicaba con el Padre. Y nos está diciendo que ahora nosotros nos podemos comunicar con el Padre de la misma manera que Cristo lo hizo con su Padre. Marcos capítulo 14, solo para ver esa referencia. Marcos 14, 36. Dice: y decía, ¿qué? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Clamar Abba Padre, hermanos, hace referencia a una relación especial que tenemos con nuestro Dios como hijos adoptados. Como hijos adoptados. Y según lo que estaba leyendo, la palabra Abba es formada por los labios de un niño que toma pecho cuando está lactando. ¿Sí? Abba. ¿Sí? Abba. Por lo que implica, o sea, ¿qué significado tiene para una mamá dar pecho a su hijo, lactar? Mi esposa incluso me dijo, cuando yo dejé lactar a Celeste me va a dar durísimo, porque es como una relación, como una conexión que tengo con Celeste, y siento que como que se rompe algo, ¿sí? Y eso habla, hermanos, de esa relación que tenemos con nuestro Dios tan cercana, tan profunda, tan íntima. Eso habla de confianza total delante de Dios, de una profunda intimidad, de una emoción también con Dios como Padre e Hijo, de un entendimiento inteligente de la relación que tenemos y de un lazo fuerte de amor. ¿Saben? Según la Mishnah, que es la tradición oral de los judíos, un esclavo no podía llamar a su amo Abba. No le podía ser Abba, no le podía ser padre. Solamente el hijo podía referirse a su padre como Abba. Solo el hijo podría referirse a él como Abba. Ahora nosotros, hermanos, nosotros ya no somos esclavos, antes teníamos miedo de referirnos a Dios, le teníamos miedo a Dios de todo lo que pudiera pasar, como el incrédulo, ¿qué va a pasar con mi vida cuando muera? Pero hoy ya no, hoy nosotros ya podemos decirle a Dios Abba, porque es nuestro Padre.
porque tenemos una relación profunda con Él. Y eso todo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener la plena seguridad, hermanos, que nos oye, que nos ama, que nos recibe y nos recibirá eternamente. Como porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre, Abba. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que da testimonio. ¿Quién es el que da testimonio de si nosotros somos hijos de Dios o no? Es el Espíritu Santo, nadie más. Nadie más, hermanos. Nadie más. Aquí la palabra hijo es tecón, engendrado. ¿Sí? O sea, el Espíritu nos dice a nosotros que fuimos engendrados, ¿cierto? Que fuimos engendrados por Dios. No, yo soy hijo de Dios no porque ustedes me lo hayan dicho a mí. Ustedes no son hijos de Dios porque yo se los haya dicho. ¿Sí? Es más, usted no es hijo de Dios porque haya hecho una oración de fe. Usted y yo somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos lo ha dicho. Cuando habla dice el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es que el Espíritu Santo junto con nuestro espíritu nos dan testimonio, nos corroboran a nosotros de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios porque estoy convencido de la obra de Cristo y porque su Santo Espíritu me guía a mí. Y Él me lo confirma. Él me lo confirma, hermanos. No permitamos que nadie nos diga a nosotros si somos o no hijos de Dios, porque eso no le corresponde al hombre. Eso es un testimonio que da el Espíritu Santo únicamente. Es más, ustedes pueden haber 1 millón de personas acá que me digan, Eddie, usted es hijo de Dios, y yo pueda que no lo sienta así. Pueda que yo no esté convencido todavía. Así 10,000 personas me lo digan. Si yo no estoy convencido, yo no soy hijo de Dios. O pueden haber muchos que me digan, usted no es hijo de Dios, pero yo en mi corazón estoy convencido de Jesús, de su obra, y sé que su Espíritu Santo me guía, yo soy hijo de Dios. Y esa seguridad me la da el Espíritu Santo. Esa seguridad me da el Espíritu. No permitamos que nos digan si somos o no salvos. Eso es obra del Espíritu Santo. Y terminamos, hermanos, en el versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, quiero que vayamos rápidamente a la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 11. No estoy mal, Lucas capítulo 11. ¿O es Marcos? No la veo aquí. ¿Es 16? ¿Lucas 16? Marcos. Yo pensé que la había anotado acá. El buen samaritano, sí. ¿Cuál, amigo? ¿Lucas 10? Ok. Es que lo tenía aquí. Vamos a ver. Gracias, amigo. Lucas 10. Sí, gracias. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Qué dice ahí? Heredaré la vida eterna. Quería enfocarme solamente en eso. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré. Nosotros, hermanos, no tenemos que hacer nada para heredar la vida eterna. Por ser hijos de Dios, ya nos pertenece. ¿Sí me hago entender? En ese tiempo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Nosotros no tenemos que hacer nada, hermanos. Ya creímos en Jesús, somos sus hijos, el Espíritu Santo nos da testimonio, somos guiados por Él, hemos nacido de nuevo, ya tenemos la herencia, ya la tenemos. No tenemos que hacer nada para ganárnosla. Ya la obtenemos por ser hijos de Dios.
Ahora esa herencia no va a ser solamente para nosotros, ¿cierto? No vamos a ser envidiosos, vamos a tener que compartir entre todos los que estamos acá, pero no solamente entre nosotros, sino también con Cristo, ¿sí? En Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero. Hermanos, vamos a compartir la herencia con Jesús. ¿Cómo es eso? Vamos a estar junto con Cristo heredando la vida eterna, heredando a Dios mismo, heredando una morada eterna. Volvamos a Romanos capítulo 17. 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿sí? Aquí no está hablando de que nosotros tengamos que pasar por los mismos, pues que tengamos que ser crucificados, como Cristo fue crucificado, sino está hablando de una identificación. ¿Usted se identifica con los padecimientos de Cristo? Lo hemos estudiado en Pedro, y le doy gracias a Dios porque todo se ha unido a un mismo tema, ¿no? Que es la identificación con Cristo y la santificación. Identificarme con Cristo en sus padecimientos no es necesariamente ir a morir en la cruz, pero sí identificarnos que a Él lo rechazaron, a Él lo humillaron, a Él lo despreciaron, ¿cierto? No le creyeron. De la misma manera nosotros, hermanos, a nosotros también nos rechazan, también nos desprecian, tal vez nos humillan. Usted hermano puede afiliarse a Buda, puede afiliarse a Krishna, puede afiliarse a un político, puede afiliarse a una celebridad, puede afiliarse a un cantante y no va a pasar nada. Pero diga usted que es cristiano, que se afilia a Cristo y ahí empieza el problema. Ahí empieza el verdadero problema. Pero bueno, la palabra también nos dice, ¿no? Si a mí me rechazaron, pues a vosotros también los van a rechazar. Si a mí me persiguieron, a vosotros los perseguiréis. Y eso habla de esa identificación con Jesucristo. Ser identificados con sus padecimientos, y de la misma manera nos vamos a identificar un día en la glorificación con Él. Y este capítulo, a partir de este versículo, hermanos, vamos a ver la última etapa de la santificación, que es la glorificación. La glorificación, hermanos. ¿Recuerdan la pirámide? Santificación posicional, ya la vimos. Santificación progresiva, que es la que estamos viendo, y ahora vamos a la más excelsa, hermanos, la glorificación o la santificación final. Y de esto nos va a empezar a hablar el resto de Romanos capítulo 8, y va a ser muy, muy, muy especial. Y bueno, el Señor nos siga guiando. Con esto terminamos, amados hermanos, y espero que haya sido edificación, que el Señor nos ayude, y vamos a orar para terminar. Gracias, Señor. Abba Padre, como aprendíamos. Tantas cosas, Señor, que tuviste que pasar, que tuviste que sufrir, Señor. Cuánta humillación, cuánta burla, cuánta contradicción, como dice tu palabra, para que nosotros hoy podamos estar congregados alrededor de tu palabra, alabándote, bendiciéndote, Señor, y proclamando, Señor, nuestra libertad, proclamando, Señor, que no hay condenación para nosotros, pero fue un alto precio, Señor. Y estamos en deuda, Señor, contigo. Has hecho tantas cosas buenas, Señor, para nosotros. La más importante es la salvación, Señor, pero también nos has cuidado de tal manera, Señor. Nos has provisto, nos has guiado de tal manera, Señor, que estamos adeudados. Tenemos una gran deuda, Señor, y queremos pasar el resto de nuestra vida, Señor, viviendo para ti, Dios, a manera de agradecimiento, a manera de alabanza, de adoración, de postrarnos, Señor, ante ti, Señor, y ante toda tu bondad y toda tu misericordia, Señor. Y eso que, Señor, todavía no hemos sido glorificados.
Estamos inmensamente agradecidos, Señor, contigo, porque nos llamas hijos, no esclavos. Podemos decirte Abba en Jesucristo y por el poder de su Espíritu. No hay temor, hay amor, hay seguridad, hay confianza. Solo ayúdanos, Señor, a que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta carne, Dios, podamos batallar, Señor. Nos has dado las armas, nos has dado tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu Espíritu Santo, a ceder, Señor, el control, Señor, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, Señor, de nuestras extremidades, Señor. A ti, Dios, a la justicia y no más a la iniquidad, Dios. Gracias, Señor, por adoptarnos, por engendrarnos, Señor, pero también por oficialmente llamarnos tus hijos, Dios, por medio de la adopción. Son tantas verdades que llenan nuestra alma de agradecimiento, de gozo y de paz, Dios. Bendito sea tu nombre por siempre, en Jesús. Amén.